Buenas noches, hermanos. En esta hora en que estamos terminando el día para empezar el siguiente o para empezar el lunes, en este culto que Dios nos permite realizar en el atardecer de domingo, finalizando el domingo para empezar el lunes. Le damos gracias a Dios porque nos permite hoy poder seguir con el estudio, el conocimiento acerca de la vida de Daniel. Vamos a continuar, pero antes queremos pedir la invitación, queremos hacer la invitación al Espíritu Santo para que esté en medio nuestro. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites la vida hasta este momento. Te damos gracias, Padre, porque hoy nosotros podemos reconocer de que nos has guardado. Ya algunos se adelantaron, quienes la semana pasada en tu sábado santo, algunos descansaron. Pero mi Dios, sabemos que tú le darás fortaleza a esos familiares, madres, esposas, hijos que se han quedado con la ausencia del ser querido. Como médicos y personal de salud que también han estado dejando este mundo. Te agradecemos por tus bondades y tus virtudes, Señor, por tus bendiciones para los que aún estamos vivos. Te pedimos, mi Dios, que nos des fuerzas de voluntad y ese gozo grandioso en nuestro corazón de alabar y glorificar tu santo nombre. Bendícenos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos todo. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por estas bendiciones. Gracias a Dios porque el Señor nos permite seguir conociendo más acerca de la historia, que muchas veces es necesario que conozcamos algunas partes de la historia, que conozcamos todo de lo que hablamos. Y mencionábamos anteriormente que es tan importante saber de quién estamos hablando. Si nuestro ejemplo perfecto es Cristo Jesús, a quien debemos seguir, y nuestro Señor Jesús siempre oraba en todo momento, preguntaba y pedía al Padre Santísimo, siendo el Dios mismo. Pues con mayor razón nosotros que somos pecadores, queremos seguir con el conocimiento de la vida de Daniel, aprendiendo quién era Daniel. ¿Y por qué la palabra de Dios lo menciona? Dice que Daniel era un joven laico y que fue trasladado a Babilonia, mientras que Jeremías, Isaías y Ezequiel eran jóvenes profetas, pero diferentes. Era un profeta ministerial. Era un profeta de ministerio. Ahora sigamos con Daniel. El profeta Daniel nació en el seno de una familia acomodada, dice. ¿Y en dónde? Que vivía en Palestina alrededor del año 622 a.C. Y que las fechas adyacen a la cercanía de esta fecha del nacimiento donde posiblemente nació Daniel, estaba muy cercana al nacimiento de Cristo. Dice, nació el nacimiento de Cristo muy cercana las fechas al nacimiento de Cristo. Pero nuestro Señor Jesús hablaba de Daniel en Mateo 24:15. Como lo predijo el profeta Daniel. Nuestro Señor mismo, él mencionó acerca del profeta Daniel.
Esta es nuestro deseo de seguir conociendo estas razones. Dice, tanto Babilonia como otras ciudades con el correr del tiempo fueron incorporadas al imperio asirio entre los años 626 y 612. Recordemos, ¿por qué 626 y luego 612? Porque el tiempo era regresivo. Hasta el nacimiento de Cristo, cuando ya llegó a ser correlativo como en nuestros tiempos. El periodo durante el cual nació Daniel, entre los años 626 al 612. Entre ese lapso de tiempo nació Daniel. Nabopolassar, rey de Babilonia. Escuchemos bien, no es igual que Nabucodonosor. Nabopolassar era el rey y padre de Nabucodonosor. El rey de Babilonia aplastó lo que quedaba de Asiria y se convirtió en el fundador del imperio neobabilónico. Su hijo, ahora sí viene, Nabucodonosor, el Nabucodonosor del libro de Daniel. Nabucodonosor II condujo a Babilonia a su edad de oro. Cuando dice a su edad de oro es cuando hablamos y hemos leído y se nos ha presentado en lecciones el sueño de Nabucodonosor, donde Daniel le explicó el sueño. Y si dice a esa edad de oro, porque fue la única edad que le perteneció a Nabucodonosor. Fue el único tiempo, la cabeza. Después cayó. Su imperio terminó y entró otro rey. Pues este era un rey Joacim antes de Ciro, antes de que entrara a funcionar los medos y los persas, dirigido por Ciro. Dice el rey de Nabucodonosor del libro de Daniel, en la lengua que hablaban los babilónicos, este nombre era Nabucodonosor. Muy bien, me costó un poco, pero así es la palabra. Ese era el nombre, Nabucodonosor, que expresa un pedido de protección al Dios de los dioses de ese entonces, no a nuestro Padre Celestial, sino al Dios Nebo. Nos cuenta la historia de Nabucodonosor. También trasladó a Babilonia a los habitantes de muchos lugares, no solo a los judíos, no solo a los de Judá e Israel, sino también de muchos lugares que él había conquistado. Pero Jeremías, el profeta, había prometido bajo la inspiración de Dios que después de 70 años Dios se encargaría de que los cautivos regresaran a su lugar de origen. ¿Nos recuerda algo la palabra de los 70 años? Jeremías lo está mencionando. 70 años son las 70 semanas cumplidas, el tiempo que se le había dado a aquel pueblo. Dios se encargaría de que por lo menos los cautivos judíos tuvieran la oportunidad de regresar a su hogar. Jeremías 29:10. Esto nos permite reconocer Daniel 1:21, que Daniel vivió en Babilonia hasta el año primero del rey Ciro, 538 al 573 a.C. Cuando esos 70 años estaban por cumplirse, el rey Ciro el Grande
fue el conquistador que puso final al imperio babilónico y fundó el imperio medo-persa. A muchos les pareció que Ciro siempre decía y hacía lo correcto. Siglos después de su muerte, una muerte prematura, siglos después de su muerte, y era una muerte prematura, en todo el Medio Oriente se le consideraba una especie de hombre ideal. Un Bolívar y un San Martín, digamos, en Isaías 44, 28 y 45, 1, encontramos también referencias positivas de él. La palabra de Dios nos enseña también acerca. Veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca del mensaje que hemos leído. Dice en Segunda de Reyes, que fue la primera cita bíblica que leímos en la historia de Daniel. Cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Recordemos que todo esto que Nabucodonosor hizo, también lo hizo en calidad de haber llevado, esta era una de las tres condiciones peores que él pudo haber puesto. 3 castigos, pudieras decirse, que él dejó. Uno de los primeros que cometió, los primeros malos castigos que él cometió, fue haber llevado presos a aquellas personas que delicadamente Nabucodonosor escogió. Los escogió sin defecto, que fuesen personas de buen parecer, simpáticos, decíamos ayer. Fueron escogidos, entre ellos iba Daniel y sus 3 compañeros. En la segunda visita, él llevó a los otros profetas, y eran profetas no como Daniel, que lo describe la historia que era laico. Más sin embargo, Jeremías, Isaías, Ezequiel eran profetas como de profesión. Como decía el mensaje antes, no eran laicos, eran ministeriales, eran de un ministerio. ¿Y qué significa la palabra ministerio hoy para nosotros? ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Cómo lo podemos entender? Con el mensaje de Jeremías, de Isaías, y dice en el libro de Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. El Señor siempre cumple, el Dios de Isaías, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel. Es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy, hermanos.
Es el mismo Dios por cuanto no podemos dudar de su palabra. El Señor está a las puertas, el Señor viene. Cristo pronto vendrá en gran poder y gloria en las nubes de los cielos. Y como esta es la promesa de nuestro Padre Celestial, sabemos que nos cumplirá. Ellos estaban esperando. ¿Cuánto de tiempo estaban esperando, hermanos? Si Daniel fue llevado a cautiverio a la edad de 12 años, y cuando el Señor mencionó el mensaje acerca de las 70 semanas, él era un hombre, ya cuando Jeremías dijo, al cumplir las 70 semanas vamos a volver, Daniel era un hombre ya de 85 años de edad, 85 años en nuestro tiempo, pero a él fue el único profeta a quien Dios le dejó estas verdades para ser abierto el libro. Pero si vemos en todos los libros de los profetas está el mensaje y siempre se menciona el profeta Daniel. ¡Qué bendición tan grande es para nosotros! Poder entender el mensaje. ¿Cuánto hubiesen deseado aquellos profetas entender el mensaje que hoy nosotros podemos entender? Veamos Daniel, el libro de Daniel 10:1. Y nos da un Daniel 1:21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Continuó Daniel después de que pasó el imperio babilónico. ¿En qué tiempo el imperio y el gobierno de Ciro? Fue después de la caída de Babilonia. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea que Daniel seguía allí, en este lugar. Pero luego nos dice, vamos a leer el libro de, siempre de Daniel, en su capítulo 10. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el continuo. Daniel siempre iba en relación a los mensajes, mientras que nos dice después del mensaje de la abominación desoladora que explicábamos en la parte 1 de Daniel, y vendrá el desolador hasta que venga la consumación y que está determinado, se derramará sobre él el desolador. En Daniel capítulo 10 y su verso 1 dice, en el año tercero de Ciro, del rey Ciro, y de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, porque cuando lo llevaron a la universidad les cambiaron el nombre. Él era llamado Belsasar en ese entonces. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La palabra era verdadera, pero el conflicto era muy grande. Pero Daniel tuvo inteligencia en esa visión. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Daniel tuvo inteligencia en esa visión?
Hablábamos en la primera parte que muchas veces solo sabemos el capítulo y el versículo que nos dan y lo leemos y lo memorizamos y lo repetimos mecánicamente. ¿Pero será que lo entendemos? ¿Sabemos por qué se está diciendo esto? ¿Por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la bebida ni con la comida del rey? ¿Lo entendemos? ¿Cómo fue que Daniel pudo haber tenido inteligencia? La palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. El conflicto era grande y Daniel lo entendió. Nosotros no vamos a entender nada si nos dicen algo y con conflicto, entrelazado con un conflicto, la cabeza más se va a tupir. Pero Daniel, ¿por qué tenía limpia la mente, la memoria? El corazón estaba limpio, el templo, el cuerpo, templo de Dios estaba limpio. Con ese tipo de alimentación que él propuso en su corazón tener. ¿Para qué? Para tener limpia la mente y tener entendimiento. ¿Qué hizo Daniel y quién era Daniel? Era un hijo obediente. ¿Llegaremos nosotros a tener esa obediencia? ¿Llegaremos nosotros a tener esa inteligencia si obedecemos a nuestro Padre hoy que todavía podemos? No esperemos que el tiempo se acabe. Hoy nos pertenece, mañana no sabemos. Hoy debemos estar limpios, puros, como templo de Dios. Ese templo debe estar limpio para que haya inteligencia, haya entendimiento, haya capacidad de digerir el mensaje, digerir, saborear, degustar, tragar ese mensaje que es el plato delicioso y exquisito que hoy podemos recibir. Hermanos, analicemos y entendamos, sigamos buscando ese conocimiento que lo tenemos en nuestras manos. Si usted, querida hermana o querido hermano, tiene un conflicto de los siglos, léalo y dé testimonio de Jesús con relación a lo que Dios le habló de él, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Si tiene un deseado de todas las gentes, pues léalo y hable de Jesús. Hable a todas las personas, a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, a todos los lugares. ¿Por qué no aprovechar esos medios que Dios ha permitido? Que en la siguiente oportunidad, si Dios nos presta la vida, hablaremos de la ciencia avanzada, esa ciencia que tenemos hoy y que podemos aprovechar para dar a conocer el mensaje y el testimonio de Jesucristo. Pero si solo tiene un Maranata, léalo y hable de Jesús. Tiene primeros escritos, hay muchos libros, pero puede ser que yo solo tengo uno. Pues de este libro voy a leer, se me termina la vida y yo no termino de hablar de Cristo con un solo libro. Porque las grandes verdades en nuestra palabra santa no terminarán. Porque el Señor también no vino a quitar ni una jota ni una tilde de ella. Y todo lo que está en la palabra santa, que es la lumbrera mayor, es la verdad. Todo es verdadero. No hay nada falso. Y tenemos que dar el mensaje como en escrito está. Así dice Jehová. Este es el libro, el capítulo y el versículo. Para que usted, querido hermano, anote sus versículos y los investigue. Para saber si esa es la verdad o solo se lo inventó. Nadie que presenta un mensaje va a inventar ni va a hablar de su propia experiencia vivida, sino va a hablar del testimonio de Jesucristo. Dice, vamos a tomar una partecita más. El rey Ciro, el Grande, fue el conquistador que puso fin al imperio babilónico. Fundó el imperio medio-persa y a muchos les pareció que Ciro era la mejor persona.
Una de las primeras cosas y de las mejores cosas que él hizo, el rey Ciro después de derrotar a Babilonia, fue promulgar un decreto para permitir que todos los cautivos y sus descendientes regresaran a su patria. Lo primero que hizo el rey Ciro, dar libertad a todos aquellos cautivos de Babilonia. Bueno, si ellos querían regresar, habían pasado la mayor parte de su vida en ese lugar. Pero ¿cómo estuvo Daniel y sus 3 compañeros? Obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Hicieron siempre la voluntad de Dios. Y es una razón por la cual en el libro de Daniel se habla todo lo que Daniel hizo, cómo vivió, qué hizo, cómo Dios los libró de tanto problema. Bueno, grandes cosas también encontramos en los profetas mayores, como Jeremías, Isaías y Ezequiel. Así lo deseaban no solo los judíos, sino todos los otros pueblos a los cuales Nabucodonosor había llevado en cautiverio. Recibieron su libertad. Además, Ciro ofreció devolver todos los dioses de Nabucodonosor. Se había llevado, en el caso de los judíos, que por supuesto no tenían imágenes. No tenían imágenes de Dios. Esto significaba la devolución de los sagrados utensilios del templo e incluso la promesa de reconstruir a cargo del Estado. Por lo tanto, en el año primero del rey Ciro fue un año memorable para todos los pueblos activos y sus dirigentes religiosos. Fue una gran bendición para muchos. Salieron, se fueron de cautiverio, devolvieron sus imágenes a los que tenían imágenes, pero Daniel y sus 3 compañeros no tenían imágenes. Por supuesto, él prometió devolver todos los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo, de la casa de Dios. Y sabemos, hermanos, que de las cosas que están en la casa de Dios no deben ser llevadas a otro lado, porque son consagradas a nuestro Padre Celestial. Y sabemos también cuál es el significado de llevarse una cosa santificada de la casa de Dios a cualquier lugar. Y fue un año memorable, dice. El rey Ciro, en realidad, Daniel vivió más que eso. La fecha de su última visión en el río, en el año tercero del rey Ciro, Daniel 10:1, que ya lo leímos en la palabra de Dios, cuando debe haber tenido unos 87 años, cuando él recibió aquella última visión. Si recordamos, en esta última visión Dios prometió a Daniel que sus escritos serían bien comprendidos en el tiempo del fin, de modo que en su sentido especial Daniel recibiera su suerte al fin de los días. Daniel 12, 4 al 13. En el libro de Daniel, del 12 al 4, de Daniel capítulo 12, de su verso 4 al 13, es un mensaje tan especial. Y si Dios le prometió que en los últimos tiempos todos estaríamos entendiendo muy bien su mensaje, y lo que Dios promete lo cumple. Y es por eso que dice, el que tenga entendimiento entienda, el que está leyendo entienda. Si estamos estudiando y buscando la razón del por qué no entendemos un versículo,
Pidamos a Dios la sabiduría, porque hoy el libro de Daniel y Apocalipsis fueron abiertos de hace ¿cuánto de tiempo? Mucho tiempo. Para nuestros tiempos estos libros son entendibles, cosas que Daniel no podía decir lo mismo. Daniel dijo, Señor, yo no entiendo, cuando él recibió la última visión a la orilla del río Ulai. Él dobló sus rodillas y colocó su rostro en tierra y dijo, no entiendo, Señor, no entiendo, cuando le habló el ángel. Pero luego el ángel le dijo, cierra el libro y séllalo. Séllalo. No es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin, hermanos? Es hoy, es ahora. Hermanos, demos a conocer al mundo entero lo que Dios nos ha permitido tener en las manos. Yo les mencionaba uno de los libros del Espíritu y Profecía que tengan. Si tienen uno, o tienen 5, o tienen 10, o tenemos 2. De esos 2 estudiemos y prediquemos. De esos 2 estudiemos y demos a conocer al mundo entero. Porque todos necesitan saber del testimonio de Jesucristo. Y la grata bendición es que a la iglesia séptima, a la número 7, Dios le ha dejado las verdades eternas depositadas en sus manos. ¿Y qué sentido tiene que estén depositadas en las manos de un ser adventista y no lo está predicando? Preparémonos, hermanos. Cristo viene. Cristo está a las puertas. Y así como Dios ha prometido en el principio, así cumple al final. Que nuestro tiempo de vida se termine no quiere decir que Cristo no viene. Sí, Cristo viene. La segunda venida de Cristo está a las puertas. Esa roca que se convertirá en un gran monte, que desmenuzará todo aquel imperio de grandes metales, llegará su día. Que el Señor les bendiga en esta noche, ya una noche, y que Dios nos permita la vida para volver a hablar con todos mis hermanos y mis hermanas, niños y niñas, jóvenes, adolescentes, mayores, para que escuchen este mensaje. El que tiene entendimiento, entienda. Vamos a orar. Amoroso Dios, Padre amante, que moras en las alturas de los cielos, escucha nuestro clamor en esta noche. Permítenos pasar esta noche si es tu santa y divina voluntad. Si mañana tú nos prestas la vida, permite, Señor, que podamos abrir tu palabra para compartir el mensaje de tu segunda venida y las enseñanzas que nos has dejado, Padre. Te pido, mi Dios, que perdone nuestros pecados. Bendice a todos alrededor del mundo. Quédate en cada uno de los hogares, especialmente, mi Dios, en los más necesitados. Te necesitamos en este hogar, mi Padre. Sé nuestro invitado especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.